Cuando escuchas truenos y rayos, dime si no te sientes asustado y con ganas de ir a esconderte. Sabes, en la Biblia Jesús llama a dos de sus discípulos así, los hijos del trueno. Se cree que Juan y Jacobo eran llamados así porque tenían algunos problemitas en su carácter. Pero a mí me parece fascinante que luego de compartir tiempo con Jesús, su vida cambió por completo. ¿Tú tienes algo que cambiar? Hoy quiero recordarte que todos somos los hijos del trueno y que la verdadera transformación solo está en Jesús. Hola, bienvenidos de nuevo a un episodio más de Los Hijos del Trueno Podcast. La verdad que estamos en el episodio número 6 y estamos muy contentos de tener a nuestros invitados, Celeste, Daniel, bienvenidos al podcast, la verdad, qué gusto. Gracias a ti por tenernos acá y una verdadera alegría poder compartir, no solo contigo, sino con todos los que nos están escuchando hoy. Igual digo, un placer estar con vos y poder platicar y conversar un poquito. Cosas muy interesantes. Buenísimo, qué gusto, la verdad que para mí es un gran honor tenerlos aquí. Me gustaría que se pudieran presentar un poquito qué hacen para la gente que no sabe quién es Celeste Nova y Daniel González, pero la mayoría de conocerlos, pero que nos cuenten un poquito a qué se dedican, qué hacen por la vida ahora en pandemia. Bueno, date cuenta que somos como personas bien multifacéticas. Yo tenemos sé. como dos brazos que son como bien importantes. Ajá. Uno es la parte ministerial, pues nosotros hacemos música juntos y actualmente, bueno, esa la voy a dejar para que la diga Daniel, la siguiente cosa que estamos haciendo, pero bueno, y en mi parte profesional, yo soy maestra de música, soy licenciada de música, soy especializada en una técnica en canto y en mi parte de ya la vida diaria me dedico a la docencia del canto. Me gusta mucho enseñar y qué más que enseñar música, ¿no? Buenísimo. Sí, bueno, yo en mi vida regular, diaria, soy productor musical, trabajo también pues, junto con Celeste en la parte de clases y eso, pero también algo que recientemente hicimos que fue como un giro, pero giro para bien, fue la parte de que el Señor nos llamó a pastorear y estamos como pastores desde febrero del año pasado. Pastores en tiempos de pandemia, literal. Sí, con literal, todo. ¿verdad? Sí. Ajá. Y aparte de que estamos haciendo música juntos, Uh-huh. pues todo va conectado, pero sí un poquito de todo. Qué alegre, pues buenísimo, me encanta que pudieron dar una perspectiva de ambas cosas que hacen, que para mí lo hacen de manera excelente. Tuve la oportunidad de estudiar con ustedes y la verdad que son lo máximo, se los recomiendo. Vayan a buscarlo y sirve no solo para cantar, para grabar los podcasts. A mí la técnica me ha fascinado, no termino sin garganta ni nada. Eso. Pues la verdad que hoy hemos estado tocando unos temas durante estos meses que llevamos ya de podcast y es acerca de transformación. Y en el podcast de hace 15 días hablábamos de que algo bien importante para transformar nuestro entorno, nuestra vida, es poder confiar en Dios. Y creo yo que a las cosas que ustedes se dedican, como el hacer música juntos, el hacer iglesia, está muy de la mano de qué es lo que Dios quiere que ustedes hagan. Y me gustó mucho que Daniel, cuando explicaba un poco de la parte ministerial que están haciendo como pastores, es que Dios los movió a hacer esto. Entonces me gustaría que pudieran contarnos un poquito cómo ustedes han vivido esa parte de confiar en Dios y el hacer lo que hacen porque Dios los está motivando a hacerlo, porque yo sé que es Dios el que nos motiva a hacer las cosas. Mira, es algo bien interesante lo que decís, porque al final del día el evangelio es transformación. O sea, un evangelio de información es como muy banal o muy limitado, pero cuando hablas de transformación yo pienso que hay cosas que Dios nos va a pedir hacer a veces en el camino, y lo hablábamos hace un rato, que no necesariamente estaban en tu lista de cosas que vos decís, esto quiero hacer, ¿verdad? Y vos decís, esto me encantaría hacer en la vida, sino que de repente Dios irrumpe, como el caso de nosotros, y te requiere hacer cosas que en un principio no te la crees, o te negas a la idea porque no estaba en tu esquema, ¿no? Que vos decís, esto quiero hacer. Y precisamente para nosotros este tiempo ha sido un tiempo de transformar totalmente todo lo que veníamos haciendo, y te decía, en un buen sentido, porque realmente aprendimos a amar el llamado que el Señor nos hizo. Así es. Pero si algo siempre entendimos es que nunca lo pedimos, y yo sé que esto puede sonar controversial. O sea, yo nunca me desperté un día, Señor, yo te pido que me hagas pastor en el año 2020, jamás. O sea, ni me cruzaba por la cabeza. Entonces esto vino a transformar nuestro entorno y todo lo que hacemos, pero bajo un requerimiento. Y mencionaste esa palabra. Una cosa es que yo quiera hacer algo y otra cosa es que se me pida hacer algo. Exactamente. Es que a veces va a haber cosas que literal Dios nos requiere o nos pide hacer, aunque a nosotros en un momento no nos parezca como lo más conveniente, por así decirlo. Totalmente. No, y sabes que otra cosa que a veces nosotros
necesitamos transformarnos porque no estamos todavía acoplados a la verdadera voluntad de Dios, porque para nosotros decimos, Dios me dio un giro. Y es porque uno está en su propio rumbo, en su propio mundo, pero realmente en el plan del Señor, Dios tenía determinadas todas las cosas que nosotros debemos hacer y tenemos que hacer, pero para nosotros pueden representar un cambio porque llevamos nuestro propio trazo o no sabemos qué es lo que el Señor espera, pero la Biblia por eso dice que transformemos nuestro ser por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para comprobar cuál sea la voluntad del Señor. Totalmente. ¿Verdad? Entonces, a veces sentimos que Dios nos cambia la vida o nos cambia la perspectiva que llevábamos, pero no es porque a Dios se le ocurrió a medio camino que nosotros íbamos a ser pastores. Eso estaba determinado desde antes que nosotros naciéramos, pero nosotros no lo sabíamos, no teníamos claridad en esa parte, o no nos había sido revelado, o estábamos en alguna parte, estábamos tomando decisiones por nuestra propia cuenta. No sé si me va a entender. Sí, totalmente. Entonces, parte de la transformación es realmente llegar a conocer la voluntad de Dios sobre tu vida. Me parece perfecto lo que decía Celeste, porque hace unos episodios hablábamos de que lo primero que necesitamos para vivir una transformación es reconocer que no somos perfectos y que no hemos alcanzado todo. El mismo Pablo le dice en una de las cartas a los Corintios, aunque yo soy el superapóstol que creen que soy, no lo he alcanzado todo porque yo no conozco por completo la voluntad de Dios. Y me gustaría que nos pudieran contar un poco cómo ustedes en su ámbito personal, en su vida, han visto que la voluntad de Dios termina siendo agradable y perfecta, como bien lo dice la Biblia. Aunque para nosotros hay veces que nos viene a mover la silla, nos viene a sacar de nuestra zona de confort. Y más en el tiempo que estamos viviendo ahorita. Hablábamos antes de empezar el podcast cómo cambió la vida realmente luego que nos trasladamos a todo en línea, a la pandemia. Y mucha gente está siendo confrontada a vivir por la voluntad de Dios y no por nuestras propias voluntades. Claro, yo creo que mencionaste esa parte tan hermosa que la Biblia afirma acerca de su voluntad buena, agradable y perfecta. Por muchos años yo creí que la voluntad de Dios debía ser buena, agradable y perfecta para Daniel, para mí. Pero luego entendí que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para su plan. Y me explico con esto. Imagínate a alguien con los brazos abiertos en la cruz muriendo desangrado. Decime qué tiene de bueno, qué tiene de agradable, siquiera de verlo, o mucho menos de estar ahí. Y luego ensayar la vida de todos los héroes que aparecen en Hebreos 11 y decime qué de bueno, qué de agradable y qué de perfecto tiene para esta realidad terrenal. Así es. O sea, para Daniel González yo determiné que la voluntad de Dios es inconveniente. Y esto te va a sonar controversial. Totalmente. A Daniel González no le conviene, por eso hay prófugos de la cruz, porque realmente la voluntad de Dios siempre, nosotros llegamos a determinar algo. Cuando sé a veces qué es la voluntad de Dios algo, no siempre, pero muchas veces no quiero. Así es. Es que no es lo primero, ¿verdad? Y vos decís, será, Señor, llama a otro. Señor, Moisés dijo, mira, pero sabes que yo soy torpe para hablar, yo no quiero. Gedeón en su momento dijo, o sea, cada uno en su momento cuando se expone a la voluntad de Dios se da cuenta que a su ser natural, a su carne, a su yo no le conviene. Así es. Lo que pasa es que estamos pensando todo el tiempo solo en nosotros, ¿verdad? Eso. ¿Qué nos gusta? ¿Qué queremos? ¿Qué tenemos? ¿Qué capacidades vemos ¿qué podemos en nosotros? lograr? Y nosotros empezamos a buscar dentro de nosotros, ¿qué yo tengo? Entonces, acorde a lo que tengo, ese debe ser alguna de las cosas que yo tengo que hacer, y trazamos una idea mental de lo que tenemos. Pero a veces Dios quiere usar esas capacidades de otra forma como tú te la imaginaste, ¿verdad? Y desviarnos del plan y del trazo que el Señor está poniendo en nuestra vida, ese es el error más grande, ¿verdad? Porque está determinado desde un principio las cosas que nosotros tenemos que hacer. Sin embargo, cuando cada uno de nosotros decide ser prófugo de la cruz, como bien dice Daniel, y queremos satisfacer nuestros propios deseos, hacer lo que a nosotros nos gusta, entonces la voluntad de Dios es súper inconveniente. Totalmente. Porque te desarma toda tu estructura. Te incomoda. Todo lo que pensaste, exactamente, te incomoda. Pero eso, ¿por qué? Porque estás tan lleno de ti. Porque si estuviéramos más apegados a la voluntad del Señor, seríamos como Jesús diciendo, Señor, que se haga tu voluntad, no se haga la mía. Yo no hago nada de mi propia cuenta, sino todo lo que el Padre me dice que yo haga, eso hago. Totalmente. Pero con esto, perdona, dale. No quiero afirmar que se padece y que se vive un eterno tormento cumpliendo la voluntad. Al final
la esencia del evangelio es morir a mí. Jesús nunca dijo, el que quiere ser mi discípulo, sígame. Nos estaríamos saltando el niéguese a sí mismo, tome la cruz y después está listo para seguirme, ¿verdad? Entonces es una esencia de volver a esa realidad donde yo me niego, rindo mi voluntad para poder ser capaz de tomar la voluntad de otro. Y yo quiero agregar algo a esto que dijiste. A veces nosotros lo vemos desde la perspectiva muy, muy externa. Ajá. Y sí podemos sentir, wow, esto no es mi plan, esto no es lo que yo quiero. Pero una vez decides morir a ti mismo, decides tomar la cruz. Totalmente. Y cuando estás siguiendo a Jesús, es una paz interna tan grande que no te puedes imaginar. Y decís, ¿por qué me negué tanto a entrar en esta parte? ¿Por qué me costó tanto aceptarlo? Ajá. Y ya cuando lo estás viviendo te das cuenta, Señor, esto era lo mejor que yo pude haber decidido en mi vida, aunque para otros sea locura, ¿verdad? Aunque para otros sea una tontería. Estar en tu plan para mí significa la realización de mi vida, aunque para otros sea, ay, pobrecita, ahora ella tiene que estar haciendo esto, ¿verdad? O tiene que estar haciendo lo otro. Es la realización más grande. Ahí es donde encontramos nosotros la verdadera paz, la verdadera felicidad, cuando estás alineado al plan del Señor. Totalmente. Pues yo creo que algo que podríamos hablar de eso que ustedes están diciendo es que realmente es un proceso. Y lo primero en el proceso es, como usted decía, morir a nosotros mismos, de entender de que cuando decidimos seguir a Jesús, seguir a Dios y en los caminos que Él nos está dando, nuestras convicciones van a cambiar. Pero a mí lo que me encanta es que en la mayoría de los ejemplos bíblicos que vemos, que cuando Jesús les cambia sus planes o sus metas, pero no es que Jesús necesita un robot, te necesita a ti y necesita tus habilidades y todo, porque por ejemplo vemos a un Pablo que venía de un contexto totalmente diferente, venía persiguiendo a la iglesia, pero cuando Jesús lo llama y tiene un encuentro con él, le cambia su meta, pero todo lo que Pablo había conseguido, ser un estudioso, ser autosuficiente, ser un ciudadano romano, le termina ayudando. Entonces quiero que nos cuenten un poquito a ustedes cómo les ha servido toda su área personal, profesional, a lo que Dios los está llamando a hacer ahorita, porque yo los veo en la iglesia que están pastoreando, pero también los veo en la música que están sacando, y veo que es el plan de Dios que tienen para ustedes, pero ustedes también tuvieron que trabajar para ser hoy Celeste y Daniel González, pues la verdad. A ver, cuéntenos un poquito. Mira, esa está difícil, pero voy a tratar. Dale. Voy a tratar. Date lo que quieras. No, déjame, estoy como procesando, y estoy pensando que sí, hay partes de nosotros que el camino, ya cuando el Señor te llama, te pueden servir, pero solo te van a servir cuando las puedas estimar como inútiles o como basura. Totalmente. O sea, el día que las estimes como algo principal o que eso te dio el acceso. Él me llamó porque yo soy esto. Literal, eso no. Exacto. Ajá. Literal, ese día te perdes. Yo creo que el día que contemplas todo lo que has logrado, mencionabas profesional, académico, lo que querrás, y el día que lo contemplés como basura, yo un día pensé, qué extremo ese Pablo, porque dijo basura. Ajá, o sea, suena tan insultante. Ajá. Pero yo lo entendí así ahora. La basura hoy es basura, pero antes fue útil. O sea, una caja de cartón donde viene la leche, hoy es basura, pero ayer contuvo leche. Totalmente. Nos sirvió para una temporada y hoy está en la caja de basura. Entonces, todas las cosas que hayamos logrado, estimarlas como basura, no es que las tiro ni que no las uso, pero entiendo que me trajeron acá, me hacen quien soy, pero delante de lo que el Señor me requiere, como te digo, en algún momento me pueden servir, pero nunca vienen a ser algo principal. Imagínate mi background. Yo soy psicólogo clínico, o sea, yo me gradué literal de la universidad, pero nunca digo yo, ok, soy psicólogo, entonces por lo tanto puedo ser pastor para llegar a las emociones de la guerra. Calcula eso, pero lo estimo como basura. Claro. Y me puede ser, yo digo, me sirvió para una etapa, quizá no fuera quien soy hoy si no hubiera pasado por la universidad. Así es. No, y hay procesos a los que Dios nos lleva precisamente para formarnos y entender. Así Simplemente es. Tenemos un tiempo, tenemos una etapa para cada cosa, pero todas las cosas que Dios te permite en la vida no son tampoco para que te enamores de ellas, porque algunos éxitos o cosas buenas, sucesos que has tenido en tu vida que te hacen a veces ser quien sos, muchas veces pueden separarte del plan de Dios porque no quieres soltar tampoco, ¿verdad? Fue tan bueno lo que viviste, fue tan interesante lo que viviste que quieres permanecer toda tu vida en esa etapa, y a veces Dios puede estarnos pidiendo movernos hacia otro momento, hacia otra etapa en la vida, y si no soltas lo bueno, como
como también las cosas que tal vez no han sido las más lindas del mundo, no puedes ir a lo siguiente, pero definitivamente en el Señor, cada etapa, cada cosa que tú vives es un recurso que puedes usar para Él. Ahora, todas esas cosas pueden ser útiles como herramientas, sin embargo no son el fin. El fin siempre es cómo con lo que yo tengo, con las capacidades que yo tengo, yo ejecuto lo que Dios me pidió hacer. Totalmente. ¿Verdad? Porque no es, porque soy cantante de plano, iba a terminar de pastor en algún momento, ¿no? Porque, era inevitable. Y no, para nosotros sí era evitable a toda costa, nosotros no queríamos de toda costa, pero cuando entendés y decís, wow, cada cosa que yo viví es para darme un entendimiento sobre lo que Dios espera de mí. Así y son es. cosas que, como bien Daniel dice, son útiles en un tiempo, pero luego si las estimas tanto y no les das el valor que deben tener, ¿verdad? Fueron útiles, pero pueden ya no ser útiles para una etapa, o pueden que sigan siendo útiles, pero lo primero es esto. Así es. Entonces tenés que aprender a renunciar a eso, pero también a darle su espacio y el valor a cada una de las cosas. Y yo creo que termina siendo un proceso de crecimiento normal, porque igual pasa en la vida, en la vida humana normal, cuando vamos creciendo vamos renunciando a algunas cosas que para nosotros eran lo máximo, pero cuando te vuelves un adulto pues ya tenés que dejar de hacer cosas que el mismo Pablo dice, cuando eras niño actuabas como niño y ahora hay que empezar a tomar formalidad de las cosas nuevas, de los procesos nuevos que vienen. Y me gustó mucho lo que ustedes decían, porque es bien importante que hay veces que creemos que, por ejemplo, vemos a Celeste y a Daniel hasta donde Dios los ha llevado y creemos que fue de la noche a la mañana y que fue algo que totalmente venía inevitable. Por ejemplo, yo tengo la oportunidad de ser hijo de pastor y todo el mundo, sí, entonces iba a ser pastor. ¿Y por qué no? Si Dios no me llama a mí, pues claro. No, ¿verdad? Pero sí. Y entonces vemos y tenemos algunos ejemplos de personas que admiramos, que vemos en las redes sociales, pero no sabemos el proceso detrás que hay. Y a mí me encantaría que, como estamos en este podcast contando un poco, que nos cuenten un poco acerca de su proceso. Porque sé que mucha gente que nos está viendo, pues lo sigue en sus redes sociales y ven ahí a Celeste ganando premios ahorita. Y a Daniel de ahí tocando el bajo con Miel San Marcos y con otros artistas. Pero ¿cuál fue el proceso real? ¿Cuánto dura el podcast? Dale, podemos hacer 3-4 partes. Te lo voy a resumir, el mío voy a comenzar yo, porque yo creo que puede ser inspirador, porque vos decís, pueda que alguien contemple una versión avanzada, no terminada, porque no somos una versión terminada, totalmente. Pero ya una versión donde vos decís, ya se ve bien. Ya está formadito, ya está logradito, ya se logró. Pero muchos no conocen tu inicio y a veces esa fidelidad en lo poco siempre te va a llevar a poder tener un crecimiento en muchas áreas. Eso funciona en lo espiritual como va a funcionar en lo natural también. Pero yo te digo que vengo de una familia donde si tuvieras que haber hecho una predicción mía de hace... Varios te voy a años. decir 25 años. No nos exhibas, dice Celeste, por favor. 32 a mucha banda. Pero si me quitas 25 años y contemplas un niñito de 7 años, jamás yo hubiera dicho de mí mismo que yo hubiera estado donde hoy está. Este no era mi lugar, acorde a mi inicio. Pero, inicio es muy difícil, te digo, no vengo de una familia integrada, tampoco de una cuna cristiana, nadie es pastor, nadie era cantante. Todos los matrimonios realmente fueron muy desastrosos en toda la historia de mi familia. Si vas y revisas, yo no tendría que estar aquí. Claro. O sea, si no fuera por la gracia de Dios que me ha sostenido en todo este tiempo, mi lugar era otro, terrenalmente hablando. O sea, si tuvieras que proyectar, así como uno proyecta cómo va la empresa, la vamos en rojos, va a estar en negro para diciembre, esa hubiera sido la proyección de mi vida. Pero Dios es tan hermoso que se muestra en nuestra vida y te va, como vos decías, literalmente procesando. O sea, yo desde muy chiquito llegué a la iglesia, como de los 9 años, yo estaba en la iglesia tocando desde muy, muy chiquito, y empecé a buscar al Señor y Él en su misericordia. Yo no hice nada para que el cielo dijera, se ganó algo. Realmente fue la gracia de Dios todo el tiempo, que Él me habló, que Él me insistió, y aun cuando yo busqué mi deseo y traté de desviarme, Él en su misericordia te da un jalón de orejas y te regresa al camino, otorgando su misericordia y su gracia una y otra vez. Pero sí vengo de un contexto muy complicado, muy difícil, sin predicciones de nada bueno, pero solo puedo atribuírselo a la gracia de Dios realmente. Y para mí el factor clave fue conocerle. Yo le conocí desde muy niñito, te digo, desde los 9 años.
Yo estoy en una iglesia metido, tocando, siendo líder de jóvenes, líder de niños, maestro de niños en la escuela dominical. Lo que nombralo sea. Y tuve ese cargo. O sea, nombralo y yo estuve ahí. Sí, pues. Si fue necesario barrer, barrí, trapear, ir a ayudar en la construcción de la iglesia donde estaba, también. O sea, hice de todo, pero para mí la clave fue todo el tiempo estar como sirviendo. Yo creo que así fue como el Señor fue procesándome, hablándome, otorgándome su misericordia, y lo que hoy puedo contemplar, yo mismo digo, ha sido el resultado, como vos decías, de tantos años, de tanto proceso, pero sobre todo de tanta paciencia de parte del Señor. Así, a esta ecuación de mi vida le quitar la paciencia que Dios me ha tenido, no queda nada. O sea, literal, no queda nada. No, y en mi caso personal, yo he visto la mano del Señor en muchas etapas de mi vida, en muchas. Y ha habido siempre una petición al Señor en mi corazón, siempre. Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Y si yo de cerca y de que no entiendo, ando haciendo otras cosas que no son, por favor, tenme tal misericordia que me jales a donde sea que yo tenga que estar, pero que yo tal vez no entienda en ese momento. Y he vivido etapas de mi vida donde he tomado malas decisiones, pero Dios me ha mostrado de una o de otra forma, y el Señor ha encaminado. Uno de ellos puedo hablarte que es nuestro matrimonio. Previo a eso yo había tomado otras decisiones que tal vez no eran las que el Señor quería, y Dios me mostró y Dios me habló y no entendí, y de otra forma Dios me mostró y Dios provocó que las cosas llegaran a un fin. Para el tiempo conocer a Daniel y luego hablarnos del Señor que este era el propósito, que Dios tenía un propósito. Y sabes que es algo lindo cuando nosotros empezamos nuestra relación y nos comprometimos y todo. Dios nos habló de todas las cosas que Él iba a hacer con nosotros, que ministerialmente esta era una unión, no era una unión solo de la carne, de que nos gustamos y todo, sino que había un plan ministerial de parte del Señor. No lo entendimos en ese momento, no sabíamos qué era. Como ambos éramos músicos, dijimos nosotros, aquí ya se fusionó, ¿verdad? Daniel produce, yo canto, Daniel también escribe, yo produzco coros, aquí ya se armó el disco, ¿verdad? Y cualquiera en su lógica puede pensar, vamos a hacer música el resto de nuestra vida, pero siempre nosotros, Señor, muéstranos tu voluntad, que yo creo que es tan importante que nosotros nos hagamos esa pregunta con disposición, porque a veces uno dice, Señor, muéstrame tu voluntad, pero en el fondo lo que queremos es una aprobación de nuestro plan, ¿verdad? En el fondo estamos buscando, Señor, ojalá que esto que yo estoy soñando sea tu voluntad, ¿verdad? Que estamos ahí en cruce de dedos para que así sea. Sin embargo, cuando le decimos, Señor, muéstrame tu voluntad, debemos estar dispuestos a que tal vez no sea tu voluntad, pero que siempre va a ser lo mejor. Y tú hablabas de la confianza. Y siempre le pedimos al Señor, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué más tú quieres de nosotros? ¿Qué otras cosas tú estás requiriendo de nuestra vida? Y llegó a nosotros un día una respuesta inesperada del Señor respecto a que el Señor nos estaba requiriendo en el ministerio y en estar al frente de su obra de otra forma. Ya no solamente en la parte musical, ¿verdad? Sino de otra forma. Y cuando nosotros recibimos eso fue, te voy a decir, más o menos inesperada, porque en el fondo como que teníamos miedo de oír esa respuesta. Es como que, no, eso no. Nunca quise oír eso, yo la verdad. Pedíamos que no fuera eso, ¿no? Sí, suele suceder. Pero fíjate que... Pero termina. No, dale, yo te interrumpo luego. Entonces, que yo he entendido sobre esto de la voluntad de Dios. La Escritura dice que su voluntad es un misterio. Esa es una realidad. Pero se va abriendo a nosotros en la medida que Él encuentra en nosotros una disposición. Porque es bien fácil orar, Señor, dame tu voluntad y muéstrame cuál va a ser tu plan para mí. Pero es que en realidad Dios no va a gastar su tiempo si no estás listo. Él sabe que no está dispuesto a hacer su plan. O sea, no es del que corre, del que quiere, es del que Él tiene misericordia. Y a veces creemos que la voluntad de Dios es tan dinámica que cada día es cambiante. El Señor hoy me pidió tomar agua, mañana me pidió que compre un carro, mañana me pidió comprarme unos sneakers así, mañana me dijo que me vista así. Y es que hay muchas cosas que nosotros hacemos todos los días que llamamos voluntad, pero realmente a veces Dios manda gente a la tierra con una sola cosa que tengan que hacer. María tiene que hacer una cosa, ser la madre de Jesús y proveer un vientre. O sea, hay gente que literal una cosa tenía que hacer. Y esto, yo me recuerdo cuando el Señor ya nos estaba hablando de esto, yo ya sabía porque ya estaba dentro de nosotros esto, pero yo decía, Señor, que no sea eso, Señor. Señor, por favor, que no sea eso, que los pastores o los profetas estén confundidos, que sean de esos profetas confusos de los que dijeron y yo no les hablé. Aléjate de mí, Satanás. Otra cosa, Señor. Pero fíjate que el Señor me dijo estas palabras que yo nunca voy a olvidar y siempre lo testifico de esta manera. El Señor me dijo, te estoy requiriendo una sola cosa. Y me dijo, todo lo demás que haces es porque quieres.
Cabal. Wow, yo me quedé. Así como que... Pero yo en este tiempo te estoy requiriendo una sola cosa. Y yo he entendido, Dios requiere ahora mismo, para ese momento, una sola cosa en cuanto a nosotros. Y era eso. O sea, no es un montón de cosas. Totalmente. Una cosa. A veces es una sola cosa. Así sí, y nosotros en ese momento que te digo, estaba, Señor, que no sea esto que estoy pensando, ¿verdad? En el fondo, yo creo que en el fondo, bueno, siempre lo supimos, internamente creo que siempre lo supimos, tal vez no teníamos todavía la claridad espiritual o la madurez espiritual para poder discernir sin que tuviera que haber una intervención divina, ¿verdad? Pero en su momento cuando Dios nos habló claramente, este es el requerimiento que estoy haciendo para ustedes, y lo van a hacer de esta forma. Cuando Dios nos habló, y recuerda muy bien que regresamos a nuestro lugar después de que Dios nos hablara, y regresamos, y los dos solo nos agarramos la mano y digo, bueno, Señor, bueno, aquí vamos. No nos vamos a rehusar a hacer tu voluntad. Te pedimos que nos hablaras, y tú nos hablaste muy claro, porque nosotros le pedimos al Señor, Señor, queremos que nos hables y que seas claro, y le pedimos al Señor que nos hablara claramente, y Dios nos habló. Señales sencillas, Señor, claro. Que a mediodía y que no, le pedimos al Señor y el Señor nos habló claro. Entonces regresamos y recuerdo que ese día estábamos como en la noche así callados los dos, creo que meditando en nuestro interior, y dijimos ya después como para rompernos el silencio. Bueno, no hay vuelta atrás. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues, ¿qué vamos a hacer? Hacer lo que Dios nos dijo. Entrarle. Hacer lo que Dios nos dijo. Y entonces dijimos esa noche, Señor, en nuestro corazón, vamos a hacer esto, pero lo vamos a hacer en amor. Eso. No lo vamos a hacer con así tipo Jonás, ¿no? Ay, bueno, pues voy a ir ahí, pero voy bravo y ojalá que todos se mueran, ¿no? Sino Señor, vamos a hacer esto en amor. Ayúdanos a amar tu obra, y así como tu obra nos revelaste tu plan, despierta en nosotros el amor por tu obra, por este requerimiento, y que lo hagamos por amor a ti. Y yo te puedo decir, Dios hizo una cirugía en nuestro corazón, porque nos hizo un cambio en el corazón a nosotros, de decir, ok, amamos, no la actividad, la actividad, sino el hecho de hacer tu voluntad y estar en tu plan. Y cuando lo haces en el amor, no hay una satisfacción tan grande, hay una llenura en tu interior, hay un gozo cuando lo estás haciendo, no hay tristeza porque tengas que dejar de hacer cosas, porque ahora no puedas ir a hacer otras cosas porque tienes que cumplir otra cosa, porque en tu interior tú dices, no, esto es lo que tengo que estar haciendo. Totalmente. Esto es lo que Dios me está llamando, y es un gran gozo, te lo puedo decir. O sea, la voluntad del Señor nunca va a traer tristeza. Va a traer tristeza solamente cuando estás muy lleno de ti mismo, porque estás tan lleno de ti mismo que tienes que renunciar a esa parte tan carnal de estar lleno de tu voluntad. Pero cuando renuncias y entras a su plan, dices, ¿por qué me tardé tanto? Esta es la verdadera vida. Y es que, ¿sabes qué? Tenemos que, la Biblia es bien paradójica. Para vivir tenemos que morir. Si realmente queremos vivir la vida en el Señor, tenemos que morir a ciertas cosas. Y ese morir puede tomarles la vida entera a muchos, y muchos no alcanzarlo, de verdad, el hecho de encontrar su voluntad. Pero cuando mueres y resucitas a la vida del Señor, resucitas al plan del Señor, a su voluntad, hay un gran gozo, no hay tristeza, no te sientes perdido, no sientes que perdiste cosas en tu vida, al contrario, sientes que ganaste, que estás satisfecho, que estás haciendo lo que Dios quiere en tu vida, y estás motivado para trabajar, porque también me he dado cuenta, cuando no estás en la voluntad del Señor, no hay motivación para hacer las cosas. Pero una vez sabes, esto es lo que Dios me dijo, esto es lo que Dios quiere para mí, te salen unas fuerzas y unas ideas y una creatividad de no sé ni dónde. De locura, sí. Y a mí me parece bien interesante que cuando realmente decidimos hacer lo que Dios quiere, al final de cuentas, un tiempo después de que te tocó morir a eso, que te tocó morir a tus deseos, a tus gustos, terminás disfrutando lo que haces, terminás encantado. Y me gusta también decir esto, que creo que es bien importante para los que nos están escuchando. Ustedes lo vivieron en el área ministerial, pero no solo Dios tiene la voluntad de pastores, tiene la voluntad de buenos doctores, tiene la voluntad de buenos abogados, tiene la voluntad de buenos papás, de buenas mamás, de buenas familias. Y cuando venís y morís a tu idea y decidís vivir en la voluntad de Dios, las cosas cambian por completo, y ahí sí vivís una transformación. Fíjate que yo experimenté como un parteaguas una vez cuando tenía 20 años.
Yo ya tenía 11 años de servir en la iglesia, imagínate, a mis 20 años, ya tenía más tiempo sirviendo que no sirviendo, a mis 20. Claro. Pero entonces yo ya tenía formada en mi mente una forma, se puede pensar, de cómo le sirvo. Así o sea, mi propio diseño. Si yo hago esto, a Dios de plano le agrada, o si toco todos los domingos, si me congrego, si estoy en la iglesia, si cumplo, como que era mi definición de estar amando a Dios, ¿verdad? Mi filtro era tocar, servir, estar en la iglesia, estar en alguna posición de liderazgo, salir a ministrar. Entonces, me recuerdo que en una oportunidad estábamos ministrando en un lugar, en Shela, y había un profeta que de hecho fue muy clave en nuestra vida, y que yo de hecho nunca había visto, yo no lo había visto jamás en mi vida. Ni sé quién es, ahora mismo no sé. Si oye este podcast, comuníquese. Comuníquese ahí en Instagram. Me llama y me dijo la frase que alguna vez, similar, pero yo perdí el examen. Jesús le preguntó a Pedro, ¿vos me amás? Pero a mí, yo digo, el Señor me hizo la misma pregunta, pero el Señor ya sabía la respuesta de antemano, y fue esto. Yo ya tenía una definición, esto es amar a Dios y yo lo estoy amando por lo que estoy haciendo. Pero ese profeta me llamó y me dijo, el Señor me pide que le digas algo. Yo dije, ¿qué querrás que le diga al Señor? Papito lindo, te mando un beso al cielo. No, ¿sabes qué me dijo? Dice el Señor que le digas, Señor, no te amo. Y yo, el profeta está loco, lo que hay dentro de mí. Y dije, ¿cómo? Y me empezó a dar vueltas en la cabeza todo esto, o sea, ¿cómo? Llevo 11 años tocando, sirviendo, soy un adorador, todo lo que vos querrás. Y me dice, sí, me veo a los ojos y me dice, Señor, y seas honesto y le digas, Señor, no te amo, ni amo tu palabra. Cuando Él me dijo eso, esas palabras atravesaron mi corazón. Y tuve que ese día decidir soltar todo lo que yo creía que era amarlo. Por empezar a entender que no lo estaba amando. Así es. Entonces yo siempre digo, el Señor no me preguntó cómo le dijo a Pedro, pero a mí no me ha preguntado tanto. A mí me dijo, Daniel, entre vos y yo, seamos honestos. No me estás amando. Claro. A pesar de que estaba haciendo todo lo que estaba haciendo, para mí fue un cambio y entendí que puedo amarle y ser amado más allá de mi posición y de todo lo que hago. Y la vida me cambió totalmente. Sí, en mi caso personal, yo creo que una de las intervenciones más drásticas del Señor en mi vida, lo comentaba unos minutos atrás, fue yo estaba comprometida con alguien antes de conocer a Daniel. Y estábamos en una relación ya para casarnos, y Dios me habló a través de sueños, y Dios me mostró la manera en la que íbamos a terminar y todo. Y dije, no, este no es un sueño de Dios, que cómo va a ser, esto no fue la comida de anoche. Sí, exacto. Y luego Dios me volvió a hablar otra vez y yo no entendí, pero yo siempre le he dicho lo que les decía, que le pedí al Señor, interven en mi vida, aunque yo no esté poniendo atención, por favor, toma tú el control. Sí. Y bueno, de un momento a otro sucedió todo como había pasado en mi sueño, pero para ese momento a mí se me había olvidado el sueño. Pues yo estaba ya como deshaciéndome de cualquier evidencia de nuestra relación y todo, y encontré un correo electrónico donde yo había escrito ese sueño, lo había compartido con esta otra persona, y cuando lo leí, para mí en ese momento fue, wow, esto es lo que me acaba de pasar. Terminamos justo así, yo no lo entendí en ese momento, yo no lo pude interpretar. Y nuestra relación terminó, pero en ese momento, para mí, cuando yo leí ese correo electrónico, dije, Señor, esto es tu mano irrumpiendo absolutamente en mi plan. Y aunque sea doloroso para mí en este momento, yo puedo nada más manifestar mi gratitud por interrumpir esto. Porque y lo hablamos con Daniel muchas veces, yo me hubiera perdido de esto, le digo, de esto. Por favor, man. Y no me refiero no me refiero a él solamente, sino de todo lo que esta unión del Señor representa. Yo le digo, hubiera sido un desastre en mi vida si el Señor no interviene y me habla de una manera así. Tal vez no hubiera querido que fuera así, tal vez me hubiera gustado ser un poco más despierta en ese momento y decir, esto es el Señor hablándome, yo tengo que entender su palabra, pero no, y Él intervino de una manera tan abrupta y tan singular que yo no puedo dar más que gracias al Señor, porque te puedo decir, nuestra unión en el Señor no solo ha representado la felicidad y la gratificación de una relación matrimonial, de convivencia y de amigos y todo lo que esto es, sino que
ha tenido una trascendencia eterna. Y lo podemos ver en cada decisión que el Señor nos ha llevado a tomar. Y eso ha cambiado mi vida absolutamente. O sea, yo te digo, hoy el rumbo que hoy tengo hubiera sido otro absolutamente si la intervención del Señor no se da. No fue fácil, no fue grato, fue con sus cosas feas en su momento. Pero yo o sea, estoy tan feliz que esto haya sucedido así, estoy tan feliz que tal vez para algunos representa un fracaso, una mala decisión, pero fue la voluntad del Señor. Y en ese momento yo lo pude entender y dije, esta es la voluntad del Señor, yo voy a ser feliz con eso. Si le pedimos al Señor su voluntad, estemos dispuestos a lo que vaya a venir. A lo que venga, pero eso sí, puede ser que no sea agradable en ese momento para ti, sin embargo, la trascendencia eterna de eso va a traer gozo y felicidad a tu vida. Buenísimo, pues quiero terminar recordándole a todos las palabras que acaba de decir Celeste. La verdad que cuando decidimos pedirle a Dios que Él haga su voluntad, puede ser que nos resulte con una sorpresa que no nos vaya a gustar. Que sea, no sé qué sea lo que estés pasando ahorita, no sé si estás pasando un momento difícil o si sentiste que tu plan se acabó o que lo bonito de la vida se terminó arruinando, pero si es la voluntad de Dios, estoy seguro que va a ser lo mejor para ti, para tu familia, para las personas que te rodean, las personas que te aman y también lo mejor que Dios tiene planeado para ti. Así que ¿qué les parece si terminamos este podcast diciendo dónde los pueden encontrar, dónde los pueden seguir? A ver, cuéntenos a ver. Sí, nos pueden encontrar en todas las redes sociales, yo soy como Daniel González en todos lados, donde miren unos colochos, está, y Celeste como Celeste Novan, literal en todas las plataformas. Escuchen ahí su música también, ¿verdad? Y pues también acuérdense de compartir este podcast, contarle a más gente lo que estamos haciendo y como siempre termino estos podcasts, les recuerdo que como creemos aquí, la verdadera y única transformación solo está en Jesús y tú decides tomarla. Así que qué gusto, Daniel, Celeste, la verdad para mí un gran honor compartir con ustedes este día y con todos los que nos están viendo, así que qué placer. Gracias. Nos vemos.